Una mujer vio a un niño pidiendo limosna en el centro comercial. Cuando ve el collar del niño se queda helada al reconocerlo. El bullicio del centro comercial Nuevo Horizonte llenaba los oídos de Sofía mientras caminaba entre las tiendas, observando con detenimiento a cada persona que pasaba a su alrededor. Era una tarde soleada de sábado y el lugar se encontraba abarrotado de gente haciendo sus compras, disfrutando de la agradable temperatura y el ambiente animado. Sofía se detuvo frente a una de las entradas principales, su mirada recorriendo con atención cada rincón del enorme edificio. Hacía poco más de una década que no visitaba este centro comercial, pero a pesar del tiempo transcurrido, le resultaba familiar. Recordaba haber venido aquí con sus padres cuando era niña, disfrutando de las tardes de compras y degustando helados en la terraza mientras observaban el ir y venir de la gente. Un nudo se formó en su garganta al pensar en esos recuerdos. Lentamente, levantó la mano y limpió una lágrima que había comenzado a deslizarse por su mejilla. Habían pasado tantos años desde la última vez que había estado en este lugar y tantas cosas habían cambiado en su vida desde entonces. Respiró profundamente, tratando de serenarse. No podía permitir que los recuerdos la abrumaran en este momento. Debía mantener la calma y concentrarse en lo que había venido a hacer. Comenzó a caminar de nuevo, dejando atrás la entrada y adentrándose en el bullicioso centro comercial. Sus ojos recorrían cada uno de los rostros que se cruzaban en su camino, buscando con desesperación algo, o más bien a alguien en particular. Sofía había pasado los últimos meses siguiendo una pista que la había traído de vuelta a este lugar. Después de tantos años de búsqueda infructuosa, finalmente había logrado dar con una nueva esperanza. Una pequeña luz al final de un oscuro túnel que la había atormentado durante demasiado tiempo. Se abrió paso entre la multitud, evitando chocar con los demás compradores y manteniendo la vista fija en su objetivo. No podía distraerse, no ahora que estaba tan cerca. Debía concentrarse y no perder de vista a ese niño que, según la información que había logrado recopilar, estaría merodeando por alguna parte de este enorme centro comercial. A medida que avanzaba, sus ojos escudriñaban cada rincón, cada grupo de personas, cada rostro que se cruzaba en su camino. Tenía que encontrarlo, tenía que ser hoy. Después de tantos años de espera y frustración, esta era su última oportunidad. De pronto, su mirada se detuvo en una figura pequeña, una silueta escuálida y encogida que se encontraba sentada en el suelo, cerca de una de las tiendas más concurridas. Se acercó con cautela, sin apartar los ojos del niño que parecía estar pidiendo dinero a los transeúntes que pasaban a su lado. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza dentro del pecho mientras se acercaba. Podía ver con claridad ahora el rostro del niño, sus rasgos distorsionados por la penumbra y la suciedad. Tenía el cabello revuelto y una expresión de profunda tristeza en sus ojos. A pesar de ello, algo en su semblante le resultaba terriblemente familiar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos se detuvieron en el objeto que el niño llevaba colgado al cuello. Un pequeño dije de plata con forma de cruz, el mismo que había visto en incontables fotografías a lo largo de los años. Sofía se detuvo en seco, sintiendo que el aire le faltaba. No podía creer lo que estaba viendo. Ese collar, ese pequeño y sencillo collar que había pertenecido a su hijo, el mismo que había desaparecido junto a él hace tantos años, colgaba ahora del cuello de este niño callejero. Durante varios segundos, Sofía se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras contemplaba al niño, su mente trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que veía. ¿Podría ser posible? ¿Podría ser ese realmente su hijo, el mismo niño que había desaparecido sin dejar rastro hace más de una década? Sentía que el corazón le iba a salir del pecho, la emoción y la esperanza mezclándose con el miedo y la incertidumbre. Lentamente, Sofía se acercó al niño, su mirada fija en el collar que colgaba de su cuello. Tenía que estar segura, tenía que confirmar lo que sus ojos le estaban mostrando. Si era cierto, si ese niño era realmente su hijo, todo cambiaría. Después de tantos años de sufrimiento y desesperación, finalmente podría reencontrarlo y traerlo de vuelta a casa. Se detuvo frente a él, observando con detenimiento cada uno de sus rasgos, buscando en ellos alguna señal,
que le confirmara la terrible sospecha que le atenazaba el corazón. El niño levantó la vista hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de temor y esperanza. «¿De dónde sacaste ese collar?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro tembloroso. El niño la miró con desconfianza, encogiendo los hombros. «Me lo han tenido desde que nací», respondió en voz baja, casi inaudible. Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras las palabras del niño resonaban en su mente. No podía ser cierto, simplemente no podía ser cierto. Ese collar, ese pequeño dije de plata, había sido un obsequio especial cuando su hijo había sido bautizado. Ella misma lo recordaba con dolorosa claridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. Lentamente, se arrodilló frente al niño, sus manos temblando mientras se acercaba a él. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz apenas audible. «Mi nombre es Andrés», respondió el niño mirándola con cautela. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. Ese era el nombre que le habían puesto a su hijo cuando nació. No podía ser una coincidencia. No podía ser. «¿Cuántos años tienes, Andrés?», preguntó, su voz temblorosa. «Tengo 11 años», respondió el niño sin apartar la mirada de ella. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. 11 años. La misma edad que tendría su hijo si estuviera vivo. No podía creer lo que estaba sucediendo, era demasiado para procesar. «¿De dónde eres, Andrés?», preguntó, acercándose un poco más al niño. «No lo sé», respondió Andrés bajando la mirada. «Recuerdo haber vivido en un orfanato cuando era más pequeño, pero no sé nada más. Nunca he conocido a mis padres». Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Ese niño, ese Andrés que se encontraba frente a ella, era su hijo. No cabía duda. Ese collar, ese nombre, esa edad, todo encajaba perfectamente. Sin poder contenerse más, Sofía se acercó al niño y lo envolvió en un abrazo apretado, sollozando sin control. Andrés se quedó inmóvil, sorprendido por la reacción de la mujer. «Eres tú», susurró Sofía acariciando el cabello revuelto del niño. «Eres mi hijo, mi Andrés. Después de tanto tiempo». Andrés se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Nunca antes nadie lo había abrazado de esa manera, con tanta emoción y desesperación. Podía sentir las lágrimas de la mujer mojando su hombro mientras ella lo apretaba con fuerza. ¿Qué está pasando?», murmuró Andrés confundido. Sofía se apartó ligeramente, tomando el rostro del niño entre sus manos y mirándolo a los ojos. «Tú eres mi hijo», dijo con la voz entrecortada. «Eres mi Andrés, el niño que desapareció hace más de 11 años. Eres tú, mi amor, has vuelto a mí». Andrés la miró, aturdido, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo era posible que esta mujer lo estuviera abrazando de esa manera, afirmando que él era su hijo? Nunca antes había tenido una familia. Siempre había vivido en el orfanato o en las calles, solo y abandonado. Yo no entiendo», balbuceó retrocediendo ligeramente. «Debe haber un error, yo no soy su hijo, yo no tengo familia». Sofía negó con la cabeza sin soltar el rostro del niño. «No, Andrés, tú eres mi hijo, mira», dijo señalando el collar que colgaba de su cuello. «Este collar te lo regalamos cuando te bautizamos, es tuyo. Yo misma te lo puse cuando eras un bebé. Eres tú, mi amor, eres mi Andrés». Andrés la miró, aturdido, sin saber qué decir. Nunca antes alguien le había hablado de esa manera, con tanta emoción y cariño. Y ese collar siempre lo había llevado puesto, desde que tenía memoria. Pero ¿cómo era posible que esta mujer lo conociera? Lentamente, Andrés levantó una mano y tocó el dije de plata que colgaba de su cuello, observándolo con detenimiento. Nunca antes le había prestado mucha atención, era solo un objeto que siempre había estado allí, parte de él. Pero ahora, al mirarlo, algo dentro de él parecía despertar. Yo no sé qué decir», murmuró su voz temblando. «Nunca he tenido una familia, siempre he estado solo. Yo no entiendo lo que está pasando». Sofía lo miró, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Podía ver la confusión y el miedo reflejados en los ojos del niño, y eso le partía el alma. Suavemente, acercó su mano y acarició la mejilla de Andrés, limpiando una lágrima que resbalaba por su sucio rostro. «Shh, está bien, mi amor», susurró con voz tranquilizadora.
Todo va a estar bien, ya estás a salvo. Yo soy tu mamá, Andrés. He estado buscándote durante todos estos años y finalmente te he encontrado. Andrés la miró, sin saber qué decir. Esa mujer, esa extraña que lo había abrazado con tanta emoción, ¿era realmente su madre? ¿Cómo era posible que hubiera estado buscándolo todo este tiempo? Nunca antes había tenido una familia, siempre había vivido solo y abandonado. Pero ese collar, ese pequeño dije de plata que colgaba de su cuello era real, y la forma en que esa mujer lo había reconocido le decía que había algo de verdad en sus palabras. Quizás, solo quizás, ella realmente era su madre. Lentamente, Andrés extendió una mano y tocó el rostro de Sofía, sus dedos recorriendo suavemente sus rasgos. Podía ver la esperanza y el amor reflejados en sus ojos, y algo dentro de él comenzó a despertar. ¿De verdad eres mi madre?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía asintió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Sí, mi amor, respondió con voz temblorosa. Soy tu madre, y te he estado buscando durante todos estos años. Nunca me he rendido y ahora finalmente te he encontrado. Andrés la miró sin saber qué decir. Sentía que su mundo se había puesto patas arriba en cuestión de segundos. Toda su vida había estado solo, sin saber nada de su pasado o de su familia. Y ahora, esta mujer aparecía de la nada, afirmando ser su madre. Lentamente, Andrés se acercó a Sofía y la abrazó, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. Sofía lo estrechó con fuerza, acariciando su cabello y susurrando palabras de consuelo. «Shh, mi amor, ya estás a salvo», dijo, su voz entrecortada por el llanto. «Estoy aquí, y nunca más voy a dejarte ir. Eres mi Andrés, mi niño perdido». Andrés se aferró a ella, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Nunca antes había sentido algo así, una conexión tan profunda y cálida con otra persona. Y ahora, esta mujer que decía ser su madre lo abrazaba con tanta ternura y desesperación, como si hubiera estado esperando este momento durante una eternidad. Permanecieron así, abrazados en medio del bullicio del centro comercial, mientras Sofía lloraba de emoción y Andrés se aferraba a ella, sintiéndose seguro y amado por primera vez en su vida. Finalmente, Sofía se apartó ligeramente y tomó el rostro de Andrés entre sus manos, mirándolo con una sonrisa radiante a través de las lágrimas. «Mi niño, mi precioso Andrés», dijo, con voz suave. «No puedo creer que te haya encontrado después de todo este tiempo. Nunca me rendí, y ahora estás aquí, conmigo». Andrés la miró, sin saber qué decir. Todavía le costaba creer que esta mujer fuera realmente su madre, que todo lo que le estaba diciendo fuera cierto. Pero esa conexión que sentía, esa sensación de calidez y seguridad que lo envolvía al estar cerca de ella, le decía que tal vez, solo tal vez, era verdad. Yo no sé qué decir», murmuró su voz temblando. «Nunca he tenido una familia, siempre he estado solo. Y ahora tú apareces y dices que eres mi madre. Es demasiado para procesar». Sofía respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Sabía que Andrés debía estar completamente desconcertado y confundido por todo lo que estaba sucediendo. «Mira, sé que esto debe ser muy confuso y abrumador para ti», dijo con voz suave. «Pero quiero que sepas que todo lo que te he dicho es verdad. Tú eres mi hijo, Andrés, el niño que desapareció hace más de 11 años. Andrés la miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y cautela. «Pero, ¿cómo puede ser?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Yo no tengo familia, siempre he estado solo. Nunca conocí a mis padres». Sofía asintió con tristeza, entendiendo lo difícil que debía ser para él aceptar esta nueva realidad. «Lo sé, mi amor, lo sé», dijo, apretando suavemente su mano. «Tú fuiste secuestrado cuando eras un bebé. Te separaron de mí y de tu padre, y durante todos estos años hemos estado buscándote sin descanso». Andrés la miró, sus ojos abiertos como platos. «¿Secuestrado?», repitió en shock. «¿Quieres decir que alguien me robó de mis padres?». Sofía asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, mi amor», respondió su voz temblorosa. «Tú fuiste secuestrado cuando tenías apenas unos meses de nacido. Fue una de las peores noches de nuestras vidas. Tu padre y yo estábamos devastados
y hemos pasado todos estos años buscándote sin descanso. Andrés se quedó en silencio, procesando toda esta información que parecía sacada de una película. ¿Cómo era posible que él hubiera sido secuestrado de bebé y que esta mujer fuera realmente su madre? Era demasiado para entender. «Pero, ¿cómo me encontraste?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Cómo supiste que yo era tu hijo?». Sofía sonrió apretando suavemente su mano. «Fue el collar, Andrés», respondió señalando el dije de plata que colgaba de su cuello. «Ese collar era un regalo que te dimos cuando te bautizamos. Yo misma te lo puse, y supe de inmediato que eras tú cuando lo vi». Andrés lo miró, tocando el pequeño dije con reverencia. Siempre lo había llevado puesto, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora, sin embargo, parecía tener un significado completamente diferente. «Entonces, ¿tú eres mi madre?», preguntó mirándola con incredulidad. Sofía asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Sí, mi amor, soy tu madre», respondió acercándose y abrazándolo con fuerza. «Te he estado buscando durante todos estos años, y ahora finalmente te he encontrado». Andrés se dejó envolver por el abrazo, sintiendo una calidez y una seguridad que jamás había experimentado. Era como si una parte de él, una parte que ni siquiera sabía que le faltaba, hubiera sido devuelta a su lugar. Sofía lo estrechó con fuerza, acariciando su cabello y susurrando palabras de consuelo. Podía sentir cómo el niño se relajaba en sus brazos, como si finalmente encontrara el refugio que había estado buscando toda su vida. «Ya estás a salvo, mi amor», murmuró Sofía, besando suavemente su frente. «Nunca más voy a dejarte ir. Eres mi hijo, mi Andrés, y voy a cuidar de ti desde ahora en adelante». Andrés se aferró a ella, sintiendo cómo las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Nunca antes había experimentado algo así, esa sensación de pertenencia y de ser amado incondicionalmente. Era abrumador, pero a la vez reconfortante. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó en voz baja, mirándola con un deje de temor. Sofía le sonrió limpiando las lágrimas de su rostro. «Ahora vamos a ir a casa», respondió con voz suave. «Voy a llevarte conmigo, a tu verdadero hogar. Vamos a estar juntos de nuevo, como debió haber sido siempre». Andrés la miró, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y cautela. «¿De verdad?», preguntó con voz temblorosa. «¿Puedo ir contigo?». Sofía asintió, besando su frente con ternura. «Por supuesto, mi amor», respondió con convicción. «Eres mi hijo, y no voy a dejarte solo ni un minuto más. Vamos a estar juntos como una familia». Andrés la miró, sintiendo cómo la esperanza y la alegría se apoderaban de él. Después de tantos años de soledad y de incertidumbre, finalmente había encontrado a su madre, a la persona que lo había estado buscando durante todo este tiempo. Sin poder contenerse más, Andrés se lanzó a los brazos de Sofía, abrazándola con fuerza mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sofía lo estrechó con fuerza, meciendo suavemente su cuerpo y susurrando palabras de consuelo y amor. «Tranquilo, mi amor, ya estás a salvo», dijo con voz suave. «Nunca más voy a dejarte ir. Eres mi hijo y vamos a estar juntos para siempre». Andrés se aferró a ella, sintiendo cómo el peso de todos esos años de soledad y abandono se desvanecía poco a poco. Por primera vez en su vida, se sentía seguro, amado y acompañado. Tenía una madre, una familia, y eso era algo que jamás habría soñado. Permanecieron abrazados durante varios minutos, en medio del bullicio del centro comercial, mientras Sofía lloraba de emoción y Andrés se dejaba envolver por esa calidez y ese amor que tanto había anhelado. Finalmente, Sofía se apartó ligeramente y tomó el rostro de Andrés entre sus manos, mirándolo con una sonrisa radiante. «Vamos a casa, mi amor», dijo con voz suave. «Tengo tantas cosas que contarte, tantas historias que compartir contigo. Y tú tienes que conocer a tu padre. Él va a estar tan feliz de verte». Andrés la miró, sintiéndose casi mareado por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Su padre? ¿Tendría un padre también? Era demasiado para procesar, pero al mismo tiempo se sentía emocionado y curioso por conocer a esa parte de su familia que le habían arrebatado. «¿Mi padre?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo es él?». Sofía le sonrió, acariciando su mejilla con ternura. «Es un hombre maravilloso, Andrés», respondió con orgullo. «Un hombre bueno y fuerte,
que te amó desde el primer momento en que te tuvo en sus brazos. Ha sufrido tanto por tu ausencia, pero nunca se rindió. Él también te ha estado buscando todo este tiempo. Andrés la miró, sintiendo cómo la emoción embargaba su corazón. Después de tantos años de soledad y de no saber nada de sus orígenes, ahora tenía una madre y un padre que lo habían estado buscando incansablemente. Yo quiero conocerlo, dijo, con voz entrecortada. Quiero conocer a mi padre. Sofía asintió, besando su frente con ternura. Lo harás, mi amor, respondió con convicción. Vamos a ir a casa ahora y te presentaré a tu padre. Estará tan feliz de verte, Andrés. Todos lo estaremos. Andrés le dedicó una pequeña sonrisa, sintiendo cómo la emoción y la esperanza llenaban su corazón. Después de tantos años de caminar solo por este mundo, finalmente había encontrado su hogar, su familia. Sofía guiaba a Andrés con suavidad, su mano entrelazada con la del niño mientras caminaban juntos por las calles hacia su hogar. Podía sentir cómo el pequeño se mantenía muy cerca de ella, como si temiera que pudiera desaparecer de un momento a otro. La emoción y la incredulidad se reflejaban en su rostro, y Sofía no podía dejar de mirarle, maravillada por tenerle finalmente a su lado. Andrés caminaba en silencio, sus ojos recorriendo con curiosidad cada rincón del vecindario por el que transitaban. Era un ambiente tan diferente a los barrios marginales y las calles frías y hostiles a las que estaba acostumbrado. Aquí las casas parecían acogedoras, la gente caminaba tranquila y sonriente, y todo se sentía más seguro y cálido. Sofía notaba la tensión en los hombros del niño, la cautela con la que observaba todo a su alrededor. Entendía que para él todo esto debía ser completamente abrumador y extraño. Después de pasar tantos años solo, sin un hogar ni una familia, verse repentinamente en un entorno tan agradable y rodeado de afecto debía ser una experiencia desconcertante. Apretó suavemente su mano, atrayendo su atención. «Ya casi llegamos, mi amor», le dijo con voz suave. «Estás a salvo ahora, nada malo va a pasarte». Andrés la miró, sus ojos reflejando una mezcla de temor y esperanza. «¿De verdad puedo quedarme contigo?», preguntó en voz baja. «¿No vas a dejarme solo de nuevo?». Sofía detuvo su andar y se agachó para quedar a la altura del niño, tomando su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Escúchame bien, Andrés», dijo con firmeza. «Nunca más vas a estar solo. Tú eres mi hijo, y a partir de ahora vamos a estar juntos para siempre. Nada ni nadie podrá volver a separarnos». Andrés la miró con ojos llorosos, asintiendo levemente. Sofía sonrió y lo atrajo hacia sí, envolviéndolo en un cálido abrazo. Podía sentir cómo el pequeño cuerpo del niño temblaba ligeramente, y se juró a sí misma que haría todo lo posible por borrar el miedo y la soledad que lo habían atormentado durante tantos años. Tras unos instantes, reanudaron la marcha, Andrés pegado firmemente a su costado. Sofía lo guiaba con delicadeza, señalándole con orgullo la casa a la que se acercaban, una acogedora residencia de 2 pisos con un pequeño jardín delantero. «Esa es nuestra casa, Andrés», le dijo sin ocultar la emoción en su voz. «Es tu hogar, el lugar al que has vuelto después de tanto tiempo». Andrés contempló la vivienda con una mezcla de asombro y cautela. Era tan diferente a los refugios fríos y destartalados en los que había pasado la mayor parte de su vida. Una sensación de calidez y pertenencia lo invadió, pero al mismo tiempo no lograba creer que ese pudiera ser realmente su hogar. Sofía pareció notar su inseguridad, porque apretó suavemente su mano y le sonrió con ternura. «Vamos, mi amor», lo instó, encaminándose hacia la puerta. «Hay alguien que está ansioso por conocerte». Andrés tragó saliva con nerviosismo, pero se dejó guiar dócilmente por la mujer. Cuando Sofía abrió la puerta, el niño se detuvo en el umbral, observando con cautela el cálido y acogedor interior de la vivienda. «Estoy en casa», anunció Sofía en voz alta sin soltar la mano de Andrés. Casi de inmediato, un hombre alto y fornido apareció en el vestíbulo, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y emoción al ver a la mujer. «Sofía», exclamó, acercándose a ella con pasos rápidos. «¿Qué ha ocurrido? ¿Estás bien?» Sofía le sonrió con los ojos brillantes de lágrimas, acercándose para abrazarlo con fuerza. «Estoy bien, mi amor», susurró, su voz entrecortada por la emoción. «Más que bien, mira». Entonces soltó la mano de Andrés
y se apartó ligeramente, señalando al niño que permanecía de pie, observando la escena con ojos cautelosos. El hombre, que Andrés supuso que era su padre, se quedó paralizado, sus ojos abiertos de par en par mientras contemplaba al pequeño. Un momento después, Andrés vio cómo el rostro del hombre se transformaba, reflejando una mezcla de incredulidad, esperanza y asombro. ¿Andrés?, murmuró avanzando unos pasos hacia el niño con pasos temblorosos. Andrés se encogió ligeramente, sintiendo la mirada intensa del hombre clavada en él. Nunca antes había visto a nadie mirarlo de esa manera, con tanta emoción y cariño. Sofía se acercó al niño y tomó su mano, sonriéndole con ternura. «Sí, mi amor», dijo mirando al hombre con ojos brillantes. «Es él. Es nuestro Andrés. Lo he encontrado». El hombre volvió a avanzar, sus ojos recorriendo el rostro del niño con una expresión de reverencia y adoración. Lentamente, extendió una mano y la posó con suavidad en la mejilla de Andrés, como si temiera que fuera a desvanecerse. «Hijo mío», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Mi pequeño Andrés». Andrés se quedó inmóvil, sintiendo la calidez de la mano del hombre en su rostro. Sus ojos recorrían los rasgos del adulto, buscando en ellos una conexión, algo que le indicara que este hombre era realmente su padre. Sofía observaba la escena con una sonrisa radiante, lágrimas de felicidad deslizándose por sus mejillas. Después de tantos años de incertidumbre y sufrimiento, ver a su esposo y a su hijo reencontrarse de esa manera la llenaba el alma de una dicha indescriptible. Lentamente, el hombre extendió los brazos y envolvió a Andrés en un abrazo cálido y protector. El niño se quedó rígido por unos instantes, pero poco a poco fue relajándose, dejándose envolver por esa muestra de cariño que era tan desconocida para él. «Hijo mío», repitió el hombre, acariciando el cabello revuelto de Andrés. «Gracias a Dios que has vuelto a casa». Andrés sintió un nudo en la garganta, los ojos ardiendo con lágrimas contenidas. Nunca antes había experimentado algo así, esa sensación de ser acogido y amado incondicionalmente. Era abrumador, pero a la vez reconfortante y liberador. Lentamente, levantó sus pequeños brazos y correspondió al abrazo, aferrándose con fuerza a la cálida figura del hombre. Enterró el rostro en su pecho, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por sus mejillas. Sofía los observaba con el corazón desbordado de emoción, sintiéndose agradecida y bendecida por este reencuentro milagroso. Verlos así, abrazados y conectados, le decía que Andrés estaba finalmente donde pertenecía, en los brazos de sus padres. Después de unos momentos, el hombre se apartó ligeramente y tomó el rostro de Andrés entre sus manos, mirándolo con una sonrisa radiante a través de las lágrimas. «Mírate, hijo», dijo, su voz impregnada de afecto. «Eres tan grande, tan guapo. No puedo creer que estés aquí conmigo». Andrés lo miró, sintiéndose abrumado por la intensidad de la emoción que percibía en ese hombre. Nunca antes nadie lo había mirado de esa manera, con tanto amor y adoración. Era una sensación extraña, pero a la vez cálida y reconfortante. Yo tampoco puedo creerlo», murmuró, su voz apenas un susurro. «Todo esto parece un sueño». El hombre le sonrió, sus ojos brillando de felicidad. «Pues créelo, hijo mío», dijo con voz firme. «Estás en casa conmigo y con tu madre. Nunca más volverás a estar solo». Andrés lo miró, sintiendo cómo la esperanza y la alegría se apoderaban lentamente de él. Durante tantos años había vivido en la soledad y la incertidumbre, sin saber nada de su pasado o de su familia. Y ahora, de la nada, se encontraba rodeado de dos personas que lo amaban y lo reclamaban como suyo. Era demasiado para procesar, pero una parte de él deseaba creer que esto era real, que finalmente había encontrado un hogar y una familia. Eso era algo que jamás habría soñado, y la perspectiva de tener una vida diferente, una vida llena de amor y seguridad, le resultaba casi abrumadora. Sofía se acercó a ellos y puso una mano sobre el hombro de Andrés, mirándolo con ternura. «Vamos, mi amor», dijo con voz suave. «Te voy a mostrar tu habitación. Estoy segura de que te va a encantar». Andrés la miró, asintiendo tímidamente. Sintió como la mano de su padre se posaba en su espalda, guiándolo con gentileza hacia el interior de la casa. A medida que avanzaban, Andrés observaba todo a su alrededor con una mezcla de fascinación y cautela.
era tan diferente a los lugares donde había pasado la mayor parte de su vida. Las paredes estaban decoradas con fotografías y cuadros, los muebles eran cálidos y acogedores, y todo irradiaba una sensación de hogar y de pertenencia que él nunca antes había experimentado. Finalmente, Sofía se detuvo frente a una puerta y la abrió, invitándolo a entrar. Andrés dudó por un momento, pero la cálida sonrisa de sus padres le infundió la confianza suficiente para dar un paso adelante. La habitación era amplia y luminosa, con una cama grande y cómoda, un armario empotrado y una pequeña mesa de estudio. Las paredes estaban decoradas con pósters y dibujos, y una ventana ofrecía una vista del tranquilo jardín exterior. «Esta es tu habitación, Andrés», dijo Sofía sonriendo con orgullo. «Espero que te guste». Andrés recorrió la estancia con la mirada, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Era increíble pensar que este lugar, tan cálido y acogedor, le pertenecía a él. Después de tantos años de vivir en la intemperie o en refugios temporales, tener un espacio propio, un lugar donde pudiera sentirse seguro y protegido, era algo que jamás habría imaginado. Lentamente, se acercó a la cama y pasó los dedos por el edredón suave y acogedor, maravillado por la sensación. Todo en esta habitación parecía estar allí esperándolo, como si hubiera sido preparada especialmente para él. Su padre se acercó y puso una mano en su hombro, mirándolo con una sonrisa cálida. «¿Te gusta, hijo?», preguntó con voz suave. Andrés lo miró, sintiéndose repentinamente inseguro. Yo no sé qué decir», murmuró bajando la mirada. «Nunca antes he tenido algo así». Sofía se acercó y se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Pues este es tu hogar ahora, Andrés», dijo con ternura. «Este cuarto, esta casa, nosotros, somos tu familia, y vamos a estar juntos para siempre». Andrés la miró, sintiendo cómo las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Era demasiado para procesar, demasiado bueno para ser verdad. Durante tanto tiempo había vivido en la más absoluta soledad, luchando por sobrevivir día a día, que la idea de tener una familia, un hogar, le parecía casi un sueño imposible. Pero aquí estaba, rodeado de estas dos personas que lo miraban con tanto amor y devoción, que lo reclamaban como suyo. Y a pesar de la confusión y la incertidumbre, una parte de él se sentía feliz, dichosa de haber sido encontrado y de pertenecer finalmente a alguien. Lentamente, Andrés se acercó a Sofía y la abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en su cuello. Sofía lo estrechó contra sí, acariciando su espalda con ternura mientras susurraba palabras de consuelo. «Shh, mi amor, está bien», dijo con voz suave. «Estás a salvo ahora con nosotros. Nada malo va a volver a pasarte». Andrés se aferró a ella, sintiendo cómo todas las barreras que había construido a lo largo de los años se desmoronaban lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser vulnerable, dejando que el dolor y la soledad que había cargado consigo durante tanto tiempo fluyeran libremente. Su padre se acercó y puso una mano en su hombro, brindándole un apoyo silencioso. Andrés levantó la mirada y vio reflejado en sus ojos la misma compasión y el mismo amor que había visto en los de su madre. Poco a poco, fue calmándose, sintiéndose reconfortado por la calidez y la seguridad que lo rodeaban. Cuando finalmente se apartó, Sofía le sonrió con ternura, limpiando suavemente las lágrimas de su rostro. «Bienvenido a casa, mi amor», le dijo besando su frente con dulzura. «Estás a salvo aquí con nosotros. Nada volverá a separarnos». Andrés asintió, esbozando una tímida sonrisa. A pesar de la confusión y la incertidumbre que aún lo embargaban, una sensación de calidez y pertenencia comenzaba a llenar su corazón. Quizás, después de todo, este podría ser el hogar que había estado buscando toda su vida. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Andrés. Tras el emotivo reencuentro con sus padres en el centro comercial, el pequeño se encontró inmerso en un mundo completamente nuevo y abrumador. Sofía y su esposo, a quien Andrés pronto aprendió a llamar papá, hicieron todo lo posible por hacerlo sentir bienvenido y seguro en su hogar. Le mostraron cada rincón de la casa, le presentaron a la familia y los amigos más cercanos y le aseguraron una y otra vez que este era su verdadero hogar, el lugar al que pertenecía. Sin embargo, Andrés todavía se sentía abrumado y confundido por todo lo que estaba sucediendo.
Después de pasar tantos años solo, luchando por sobrevivir en las calles, adaptarse a esta nueva realidad llena de afecto y seguridad era un desafío constante. Había momentos en los que se sentía abrumado por la intensidad de los sentimientos que lo embargaban. El cariño y la devoción que Sofía y su padre le mostraban a cada momento eran tan ajenos a todo lo que había conocido, que a veces le costaba creer que fueran reales. Otras veces la inseguridad y el miedo lo invadían, haciéndole preguntarse si todo esto no sería más que un sueño del que eventualmente tendría que despertar, y si en realidad no era su familia, si todo resultaba ser un terrible error. La idea de perder todo esto, de volver a la soledad y la incertidumbre, le aterraba. Pero Sofía y su padre se mostraban pacientes y comprensivos, entendiendo que el proceso de adaptación sería lento y desafiante. Cada vez que Andrés se mostraba retraído o distante, ellos lo recibían con abrazos y palabras de consuelo, asegurándole una y otra vez que estarían allí para él, sin importar lo que pasara. Poco a poco Andrés comenzó a relajarse y a permitir que ese afecto entrara en su corazón. Aún le costaba creer que todo esto fuera real, que realmente tuviera una familia que lo amaba y lo reclamaba como suyo. Pero cada vez que Sofía lo abrazaba o su padre le revolvía el cabello con cariño, sentía cómo una calidez desconocida llenaba su pecho. Una mañana, una semana después de su regreso, Andrés se despertó sintiéndose más descansado y sereno de lo que podía recordar. Durante la noche había tenido un sueño apacible, sin la usual pesadilla que solía atormentarlo. Se incorporó lentamente, observando con detenimiento la habitación que Sofía y su padre le habían preparado. Las paredes estaban decoradas con algunos de sus dibujos, y en la mesita de noche había una foto enmarcada de los tres juntos, sonriendo a la cámara. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al contemplar esa imagen. Verlos a los tres juntos, como una familia, era algo que aún le parecía casi irreal. Lentamente, se puso de pie y se acercó a la ventana, observando el tranquilo jardín exterior. El sol de la mañana bañaba todo con su cálida luz, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía apacible. Era tan diferente a los amaneceres que solía presenciar en las calles, donde el frío y la incertidumbre eran los compañeros habituales. Aquí, en esta casa, todo parecía más sereno, más seguro. Andrés pasó los dedos por el dije de plata que colgaba de su cuello, ese pequeño collar que había sido la llave que lo había conducido de vuelta a su familia. Aún le costaba creer que, después de tantos años, hubiera sido este simple adorno el que había permitido que lo reencontraran. En ese momento, oyó pasos en el pasillo y la puerta de su habitación se abrió suavemente. Sofía asomó la cabeza, regalándole una cálida sonrisa al verlo despierto. «Buenos días, mi amor», dijo, entrando y acercándose a él. «¿Has dormido bien?» Andrés asintió, sintiendo cómo la tensión que solía acompañarlo en las mañanas se disipaba poco a poco. «Sí, he dormido muy bien», respondió, esbozando una leve sonrisa. Sofía le devolvió la sonrisa y lo acercó para darle un suave beso en la frente. «Me alegro mucho, cariño», dijo, acariciando su mejilla con ternura. «¿Quieres bajar a desayunar? Tu padre ha preparado tu desayuno favorito». Andrés sintió cómo su corazón se llenaba de calidez al oír esas palabras. Aún le costaba acostumbrarse a la idea de tener un padre que se preocupara por sus gustos y preferencias. «Sí, me gustaría mucho», respondió, asintiendo con suavidad. Sofía le sonrió y le tomó la mano, guiándolo con delicadeza hacia la puerta. Juntos, bajaron las escaleras hasta llegar a la cocina, donde su padre los esperaba con una gran sonrisa. «Buenos días, campeón», saludó, acercándose para revolverle el cabello con cariño. «¿Cómo has amanecido hoy?» Andrés se sintió algo cohibido ante el afecto tan abierto de su padre, pero logró esbozar una tímida sonrisa. «Bien, gracias», respondió, dejando que su padre lo guiara hasta la mesa. Sobre la superficie de madera se encontraba un abundante desayuno: tostadas, huevos revueltos, jugo de naranja y una pila de panqueques recién hechos. Andrés miró todo con ojos brillantes, sintiendo cómo su estómago rugía de hambre. «Espero que tengas apetito, hijo», dijo su padre, sirviendo generosas porciones en un plato. «Tienes que reponer todas esas energías». Andrés asintió y comenzó a comer, disfrutando del delicioso sabor de cada bocado.
Hacía tanto tiempo que no probaba una comida tan deliciosa y casera como esta. En las calles, siempre había tenido que conformarse con sobras o alimentos enlatados. Mientras comía, Sofía y su padre lo observaban con expresiones radiantes, como si verlo disfrutar de la comida fuera la mayor de las alegrías. ¿Te gusta, cariño?, preguntó Sofía, acariciando su mano con suavidad. Andrés levantó la mirada y les dedicó una pequeña sonrisa. «Está delicioso», respondió, sintiéndose repentinamente algo apenado por la atención que le brindaban. «Muchas gracias». Su padre le sonrió con orgullo y le sirvió un poco más de jugo. «Me alegra que te guste, hijo», dijo, palmeando suavemente su espalda. «Puedes comer todo lo que quieras. Aquí nunca te faltará nada». Andrés asintió, sintiéndose algo abrumado por la calidez y la abundancia que lo rodeaban. Después de tanto tiempo de vivir con la incertidumbre y la escasez, esta sensación de seguridad y confort era casi abrumadora. Poco a poco, sin embargo, se fue relajando y disfrutando plenamente del delicioso desayuno. Sofía y su padre conversaban animadamente a su alrededor, pero se aseguraban de incluirlo en la charla, haciéndole preguntas y animándolo a participar. Andrés se sorprendió a sí mismo, respondiendo con cada vez más soltura, sintiéndose cada vez más cómodo en compañía de estas dos personas que, a pesar de ser extraños para él, hace apenas una semana, ahora se habían convertido en su familia. Cuando terminaron de desayunar, su padre se levantó y se acercó a él, poniendo una mano sobre su hombro. «Bien, Andrés», dijo con una sonrisa, «¿qué te parece si después del desayuno te enseño un poco más sobre la casa y el jardín?» Andrés lo miró con ojos expectantes, asintiendo con entusiasmo. La idea de explorar más a fondo este nuevo hogar le resultaba emocionante. «Me encantaría», respondió, sintiendo cómo la emoción se reflejaba en su voz. Su padre le dedicó una sonrisa radiante y le indicó que lo siguiera. Andrés se levantó de la mesa, lanzando una última mirada a Sofía, quien le guiñó un ojo con complicidad. Juntos, padre e hijo salieron de la cocina y comenzaron a recorrer la casa. Su padre señalando con orgullo cada rincón y explicando con detalle la historia detrás de cada uno de los muebles y adornos. Andrés lo escuchaba con atención, su mente absorbiendo cada una de las palabras como si fueran un tesoro. Nunca antes había tenido la oportunidad de vivir en una verdadera casa, de tener un hogar al que pertenecer. Y ahora, de repente, se encontraba inmerso en este mundo tan cálido y acogedor, rodeado de personas que parecían amarlo incondicionalmente. A medida que recorrían la casa, su padre le iba contando algunas historias familiares, hablándole sobre sus abuelos y los momentos especiales que habían vivido en esta misma residencia. Andrés lo escuchaba con fascinación, sintiéndose cada vez más conectado a este lugar y a las personas que lo habitaban. Finalmente, llegaron al patio trasero, un amplio espacio verde con un pequeño huerto y una zona de juegos. Andrés observó todo con ojos maravillados, sintiendo como una sensación de paz y pertenencia lo invadía. «Este es tu hogar ahora, Andrés», le dijo su padre, con una sonrisa cálida. «Un lugar seguro, donde siempre tendrás un refugio y una familia que te ame». Andrés lo miró, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Era abrumador tener todo esto, después de haber vivido tantos años en la soledad y la incertidumbre. Lentamente, se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza, dejando que las emociones fluyeran libremente. Su padre lo estrechó con ternura, acariciando su cabello con suavidad. «Tranquilo, hijo», susurró. «Estás a salvo ahora. Nada malo va a volver a pasarte». Andrés se aferró a él, sintiendo cómo un peso que ni siquiera sabía que llevaba se desvanecía poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente seguro y amado. Y la idea de pertenecer a este lugar y a esta familia lo llenaba de una dicha indescriptible. Cuando finalmente se apartaron, su padre lo miró con una sonrisa radiante, limpiando suavemente las lágrimas de sus mejillas. «Bienvenido a casa, Andrés», dijo con voz cálida. «Este es tu hogar ahora, y nosotros seremos tu familia para siempre». Andrés asintió, sintiéndose abrumado por la emoción. Sabía que el camino por delante sería complicado, lleno de incertidumbres y desafíos. Pero ahora, con sus padres a su lado, sentía que podría superar cualquier obstáculo. Finalmente, después de tantos años de soledad y de lucha por sobrevivir,
Había encontrado el lugar al que pertenecía, y nada ni nadie iba a arrebatárselo de nuevo. Capítulo 4. Las siguientes semanas fueron un proceso de adaptación constante para Andrés. Después de tantos años de vivir solo en las calles, aprender a compartir su vida con una familia y a confiar plenamente en ella era un desafío diario. Sofía y su padre, cuyo nombre Andrés pronto descubriría que era Ignacio, se esforzaban al máximo por hacerlo sentir bienvenido y seguro en su nuevo hogar. Le mostraban paciencia y comprensión en cada uno de sus pequeños avances, celebrando cada logro como si se tratara del mayor de los éxitos. Poco a poco, Andrés comenzó a relajarse y a permitir que esa calidez y ese afecto entraran en su corazón. Ya no temía tanto que todo fuera a desvanecerse como un sueño, y empezaba a permitirse creer que realmente tenía un lugar al que pertenecer. Uno de los mayores desafíos era aprender a aceptar las muestras de cariño de sus padres. Había pasado tanto tiempo solo, sin recibir el más mínimo gesto de afecto, que cada abrazo, cada caricia o cada palabra de aliento lo sorprendían y lo abrumaban. Pero poco a poco, Andrés se fue acostumbrando a esas demostraciones de amor. Comenzó a buscar por cuenta propia esos momentos de cercanía, acurrucándose junto a Sofía en el sofá o dejando que Ignacio lo abrazara con fuerza. Y a medida que se sentía más seguro y confiado, Andrés comenzó a compartir más de sí mismo con sus padres. Les hablaba de sus temores y de sus sueños, les contaba sobre las penurias que había vivido en las calles y les mostraba algunos de los dibujos que había realizado a lo largo de los años. Sofía y Ignacio lo escuchaban con atención y empatía, ofreciéndole su apoyo incondicional y asegurándole una y otra vez que nunca más tendría que enfrentar esas situaciones solo. «Ahora tienes una familia, Andrés», le decía Sofía abrazándolo con ternura. «Nunca más vas a tener que pasar por eso. Estamos aquí para ti y te vamos a cuidar siempre». Esas palabras llenas de amor y compromiso llenaban el corazón de Andrés de una calidez que nunca antes había experimentado. Durante tanto tiempo había anhelado tener un hogar y una familia que lo protegiera, y ahora de repente se encontraba rodeado de ese afecto y esa seguridad que tanto había deseado. Uno de los momentos más significativos para Andrés fue cuando Sofía y Ignacio le propusieron que los llamara mamá y papá. Al principio se sintió algo inseguro, pues aún le costaba creer que realmente fueran sus verdaderos padres. Pero cuando vio la emoción y la esperanza reflejadas en sus rostros, no pudo evitar aceptar. Lentamente, las palabras mamá y papá comenzaron a salir de sus labios con naturalidad, y cada vez que los pronunciaba, sentía cómo una calidez inundaba su pecho. Eran palabras que representaban un vínculo, una conexión que había estado perdida durante tantos años y que ahora había sido restaurada. Llamar a Sofía y a Ignacio de esa manera le daba una sensación de pertenencia y seguridad que jamás había experimentado. Poco a poco, Andrés comenzó a sentirse cada vez más cómodo e integrado en esta nueva vida. Explorar la casa y el jardín se convirtió en una de sus actividades favoritas, descubriendo cada rincón y cada detalle con una mezcla de asombro y curiosidad. A veces se sorprendía a sí mismo riendo y jugando con Ignacio, como si hubiera hecho eso toda su vida. O bien, pasaba horas acurrucado junto a Sofía, escuchando fascinado las historias que le contaba sobre su infancia y la de sus abuelos. Incluso empezó a relacionarse con algunos vecinos y amigos de la familia, lentamente superando su natural desconfianza hacia los extraños. Sofía y Ignacio se encargaban de presentarlo y de hacerlo sentir bienvenido, asegurándole que poco a poco iba a hacer nuevos amigos. Una de las cosas que más le sorprendía a Andrés era lo mucho que le gustaba ir a la escuela. Después de tantos años de vivir en las calles, la idea de tener una rutina y un lugar al que ir cada día le parecía casi un sueño hecho realidad. Sofía y Ignacio se habían encargado de inscribirlo en una escuela cercana, hablando con los maestros para asegurarse de que Andrés se sintiera cómodo y apoyado. Y para sorpresa de todos, el niño se adaptó con bastante facilidad, mostrando un gran interés por aprender y destacando en varias asignaturas. Los maestros lo elogiaban por su inteligencia y su dedicación, y Sofía y Ignacio no cabían en sí de orgullo cada vez que recibían una nota positiva sobre su hijo. Ver a Andrés tan entusiasmado con la escuela
y con la posibilidad de construir un futuro, les llenaba el corazón de satisfacción. Pero a pesar de todo este progreso, Andrés aún tenía momentos en los que la inseguridad y el miedo lo invadían. Había pasado por tanto en su corta vida que a veces le costaba creer que realmente estaba a salvo y que esta nueva vida no fuera a desvanecerse como un sueño. En esas ocasiones, Sofía y Ignacio se encargaban de brindarle todo el apoyo y la contención que necesitaba. Lo abrazaban con fuerza, le susurraban palabras de consuelo y le aseguraban una y otra vez que nunca más tendría que estar solo. Poco a poco, Andrés fue aprendiendo a confiar en ellos, a dejar que ese amor y esa seguridad lo envolvieran por completo. Todavía había momentos en los que se sentía abrumado, pero con el paso de los días, esos episodios se volvían cada vez más esporádicos. Una noche, mientras cenaban juntos, Andrés se animó a hacer una pregunta que había estado rondando su mente desde el momento en que los había reencontrado. «Mamá, papá», dijo en voz baja, «¿cómo me encontraron? ¿Cómo supieron que era yo?» Sofía y Ignacio intercambiaron una mirada cargada de emoción y luego se volvieron hacia él con una sonrisa. «Fue el collar, Andrés», respondió Sofía, alcanzando su mano por encima de la mesa. «Ese pequeño dije de plata que llevabas puesto. Yo misma te lo había puesto cuando eras un bebé, y nunca pude olvidarlo». Andrés observó el collar que colgaba de su cuello, acariciando suavemente el dije. «Entonces, ¿este collar era mío?», preguntó con los ojos brillantes. Ignacio asintió, poniendo una mano sobre su hombro. «Así es, hijo», dijo con voz suave. «Ese collar era un regalo que te hicimos cuando te bautizamos. Siempre has sido nuestro Andrés, y ese collar fue lo que nos permitió finalmente encontrarte». Andrés sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, la emoción embargando su corazón. Durante tanto tiempo, ese simple collar había sido su único vínculo con su pasado, y ahora resultaba ser la prueba irrefutable de que ellos eran realmente su familia. «Entonces, ¿qué pasó?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Cómo es que me secuestraron de bebé?». Sofía y Ignacio intercambiaron una mirada sombría, y Andrés pudo ver cómo la tristeza y el dolor se reflejaban en sus rostros. «Fue una noche terrible, Andrés», susurró Sofía apretando su mano con fuerza. «Estábamos en casa, tú dormías plácidamente en tu cuna, y de pronto unos hombres irrumpieron en la casa y te arrancaron de nuestros brazos». Andrés la miró, horrorizado, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Fueron unos hombres?», preguntó con voz temblorosa. «¿Ellos me robaron de ustedes?». Ignacio asintió, su expresión sombría. «Sí, hijo», respondió con voz grave. «Fue un secuestro. Esos hombres entraron a la fuerza y te arrebataron de nuestras vidas. Tu madre y yo hicimos todo lo posible por encontrarte, pero desapareciste sin dejar rastro». Andrés sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras las palabras de su padre resonaban en su mente. No podía creer que alguien hubiera sido capaz de hacerle algo así a un bebé indefenso, de arrancarle de los brazos de sus padres. «¿Pero por qué?», murmuró con la voz quebrada. «¿Por qué me hicieron eso?». Sofía lo atrajo hacia sí, envolviéndolo en un abrazo protector. «No lo sabemos, mi amor», susurró acariciando su cabello. «Nunca pudimos averiguar las razones de esos miserables. Lo único que importa es que finalmente te hemos encontrado y que nunca más vas a estar solo». Andrés se aferró a ella, sintiendo cómo las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Toda su vida había estado plagada de soledad y de incertidumbre, y ahora se enteraba de que todo había sido el resultado de un acto tan atroz y cruel. Ignacio se acercó y lo abrazó también, envolviéndolo con ternura. «Tranquilo, hijo», dijo con voz suave. «Ya pasó. Estás a salvo ahora con tu madre y conmigo. Nunca más vamos a dejar que nada te pase». Andrés se aferró a ellos, sintiendo cómo el dolor y la angustia que había acumulado durante tantos años fluían libremente. Había pasado por tanto, había sufrido tanto, y ahora finalmente tenía a sus padres a su lado, dispuestos a protegerlo y a amarlo incondicionalmente. Cuando finalmente logró calmarse, Andrés los miró con ojos brillantes, llenos de un profundo agradecimiento. «Gracias», susurró con voz temblorosa. «Gracias por no rendirse, por seguir buscándome todo este tiempo». Sofía le sonrió con ternura, acariciando su mejilla. «Nunca nos rendimos, mi amor.
dijo con convicción. Tú eres nuestro hijo, y te hemos amado desde el primer momento en que te tuvimos en nuestros brazos. Jamás íbamos a dejar de buscarte. Andrés asintió, sintiendo como una mezcla de alivio y gratitud inundaba su corazón. Después de tantos años de soledad y de lucha por sobrevivir, finalmente había encontrado el hogar y la familia que tanto había anhelado. A partir de ese momento, Andrés se abrió cada vez más a sus padres, compartiendo con ellos todos sus miedos, sus sueños y sus esperanzas. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer para sanar las heridas del pasado, pero con Sofía e Ignacio a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío. Juntos, empezaron a explorar maneras de ayudarlo a procesar todo lo que había vivido, desde terapia hasta actividades que le permitieran expresar sus emociones de forma segura. Andrés se mostraba reacio al principio, pero poco a poco fue comprendiendo que esas herramientas eran esenciales para su bienestar. Uno de los mayores desafíos fue cuando Sofía y Ignacio le propusieron la idea de buscar ayuda legal para intentar recuperar la custodia de Andrés. Después de tantos años, el caso de su secuestro seguía abierto, pero las autoridades no habían logrado encontrar a los responsables ni a Andrés. Andrés se sintió aterrado al principio, temiendo que todo esto no fuera más que un espejismo y que en cualquier momento pudiera perderlo todo. Pero Sofía y Ignacio lo abrazaron con fuerza, asegurándole que nunca más iba a estar solo, sin importar lo que pasara. Finalmente, con el apoyo de un abogado especializado, lograron reabrir el caso y comenzar a trabajar en su recuperación legal como hijo de Sofía e Ignacio. Fue un proceso largo y exhaustivo, lleno de incertidumbres y obstáculos, pero Andrés nunca estuvo solo. Sofía y Ignacio lo acompañaron en cada paso del camino, brindándole todo su apoyo y su amor incondicional. Le explicaban cada avance en el caso, lo preparaban para las audiencias y lo alentaban a no perder la esperanza.